Zacarías capítulo 13, verso 9. Dice así. ¿Lo tenemos todos? Para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré. Los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les escucharé. Yo diré, pueblo mío. Él dirá, el Señor es mi Dios. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es la diferencia de la prueba? La prueba viene de Dios. La tentación viene del diablo. La prueba viene de Dios. La tentación viene del diablo. Amén. Quiero que vayamos poniéndonos en contexto en cuanto a esto, ¿verdad? Porque muchos cristianos nos preguntamos por qué Dios permite que suframos, si Dios es amor, si Dios es poderoso. Esas son las interrogantes que hay en la cabeza de muchos de nosotros, sobre todo cuando no hemos quizá madurado y no hemos aprendido o no hemos entendido que tenemos a un Dios soberano en todo el aspecto de la palabra. Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios es soberano? Dios es soberano, Dios es poderoso, sí. Dios es amor, sí. Amén. Y muestra de eso es que Jesús murió en la cruz del Calvario por un montón de pecadores. Porque Dios es amor. Dios no murió, Jesús no murió por santos, Jesús murió por pecadores. Este es el amor de Dios, dice el apóstol Juan, creo, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pero vayamos al punto. La prueba es un examen que se hace para demostrar o comprobar los conocimientos o aptitudes de alguien. Carácter. Esa es la prueba. Es un examen para probar el conocimiento, actitudes y el carácter del individuo. Y viene de Dios. Amén. A veces nos hemos preguntado todas esas cosas, ¿verdad? Pero vayamos entrando para que nosotros podamos avanzar en el tema. Aquí en Zacarías nos habla el Señor acerca de la prueba que hará a un grupo de personas. Habla de una tercera parte, ¿verdad? Pero yo quiero, y dice, y los fundiré como se funde la plata. Y luego habla como se funde, ¿qué? El oro. ¿Para qué se funde el oro? ¿Para qué se mete al proceso el oro? El oro hay que fundirlo, hay que meterlo a temperaturas demasiadamente fuertes, extremadamente fuertes. ¿Para qué? Para sacar lo que no sirve de él y dejar el legítimo oro. ¿Sí me está entendiendo? ¿Dónde se encuentra el oro? Debajo de la tierra. Y cuando los mineros van y encuentran, lo sacan así como viene, que así como lo encontraron, así lo traen a su fábrica, a donde lo van a procesar. Y ahí donde lo van a procesar, esas piedrecitas, lo van a fundir, porque dentro de ella pueda que encuentre cosas que lo contaminan y pierde su valor. Dentro del oro pueda que haya alguna piedra, tierra que lo contamina y pierde su valor. Entonces hay que fundirlo, igual la plata. ¿Para qué? Para que sea pura y tenga el valor que necesita o el valor que debe de tener ese metal precioso. ¿Sí me entiende? Es decir, por ejemplo, si usted va a comprar un anillo de oro, una argolla de oro, una cadena de oro, hay de cuántos quilates, de 14, de 8, de 10 y de cuánto. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál será el más puro? Es el que más valor tiene, ¿verdad? Pero si nosotros compramos el que nos alcanza, el más barato, el más económico, ese ya no es puro, ese trae mezcla de algo. Amén. Pero el asunto es que el Señor
nuestro Dios no va a llevar al reino de los cielos a hombres y a mujeres que no hayan sido pasados por el proceso de la perfección o de la purificación. Y por eso es que Dios permite las pruebas, porque en medio del sufrimiento o del dolor, allí es cuando nosotros, si somos sabios e inteligentes y le damos lugar a Dios, vamos a descubrir nuestras imperfecciones. Y cuando descubramos nuestras imperfecciones, allí es cuando nosotros vamos a depurar esa imperfección y vamos a pegarnos a la palabra de Dios y vamos a llenarnos de su espíritu para que nosotros seamos gratos cada día, más agradables a Dios. Bendito su nombre para siempre. Esa es la prueba. ¿Cuál es la prueba? Es la que te causa dolor, te causa tristeza, te causa un montón de cosas a ti personalmente y que no entiendes de dónde apareció, por qué apareció, pero estás sufriendo aquello. El cristiano tiene que pasar por diversas pruebas para ser probada no solamente su fe, sino su obediencia, su sujeción a la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es soberano. Bendito su nombre para siempre. Puede darle gloria a Dios. Dios es amor, sí, Dios es amor, y por eso nos manda o nos permite pasar por la prueba. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si dentro de un matrimonio de repente los dos sirven al Señor, los dos buscan de Dios, pero de repente por ahí alguno de los dos cometió algo, para el que no lo cometió, es una prueba de su propia fe para el esposo o para la esposa, a ver si soporta, a ver si sigue clamando a Dios, adorando a Dios, buscando su presencia, a ver si todavía, a pesar del problema que tiene con su cónyuge, a pesar del problema que tiene con su marido o sus hijos, sigue glorificando a Dios, sigue exaltando y confiando y esperando en Dios. Bendito el nombre del Señor. Y si lo hace así, pasará la prueba, pero si se queda allí, no será aprobado delante de Dios. Ese es el problema, que a veces los cristianos no entendemos esa parte de Dios, pero hoy la vamos a comprender. Dice, Él invocará mi nombre. ¿Y qué dice? ¿Qué espera Dios entonces en la prueba? ¿Qué espera? Que cada uno de nosotros, cuando estamos pasando por la prueba, acudamos a Dios, clamemos a Dios, porque ahí es donde Dios está procesando tu carácter, es donde Dios está procesando tus emociones, es donde Dios está probando a ver si realmente estamos sujetos a su voluntad y respetamos su soberanía. Aunque nos pase por donde nos pase, Él sigue siendo mi Dios, Él sigue siendo mi Rey, y yo seguiré alabándole, yo seguiré glorificando, no porque sea fuerte, sino porque confío en Dios. Él me levantará, Él es mi fortaleza, y yo estaré en victoria, porque Él es mi fortaleza, y su palabra dice que nos dará fuerzas como el búfalo. Eso es cuando estamos en la prueba. ¿Me entiende? La prueba tiene que ver con lo que te duele y tú no has provocado aquello. Amén. Eso tiene que ver. Vayamos, Deuteronomios capítulo 8. Vamos a leer versos 2 y 3. Mira lo que dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. ¿Por donde te ha traído quién? El Señor tu Dios en tus 40 años en el desierto. Póngale atención a lo que sigue del verso. Leamos la Biblia. Dice, ¿qué dice? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ahora entiende el porqué de la prueba. ¿Qué es lo que busca Dios en la prueba? Lo que hay en mi corazón, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu corazón, porque en la prueba es donde va a brotar lo que hay acá dentro del corazón.
Cuando estamos cómodos no pasa nada. Cuando estamos tranquilos no pasa nada. ¿Qué tal cuando tenemos dinero en abundancia? Pues todos felices a la iglesia, cantando, alabando a Dios, comprando ropa aquí. Pero ¿qué tal cuando se nos acabe el dinero? Entonces brota la impaciencia, entonces brota la inseguridad, entonces brota todo lo que está aquí en el corazón. Y por eso Dios permite la prueba, para probar a ver si realmente, si tenemos dinero, alabamos a Dios, y si le seguimos alabando cuando no tengamos dinero. Bendito su nombre para siempre. El objetivo de la prueba es descubrir nuestros corazones. ¿No dice el Señor? Y amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Le hago una pregunta. Dios probó a Abraham si realmente el amor es decir, si el corazón de Abraham estaba en su Dios. ¿De qué manera lo probó? Ah, ¿verdad? Pero una cosa es leerlo. Pero ¿qué tal cuando Dios dice: voy a probar a mi hija, voy a probar a mi hijo? A ver, le voy a quitar a su hijo, le voy a enfermar a su esposo, le voy a enfermar a su esposa, voy a probar a mi hijo, le voy a quitar a su padre. A ver qué hacemos usted y yo, a ver si seguimos alabando a Dios, a ver si seguimos confiando en Él, aun cuando Dios ha hecho algo que nos duele, nos lastima. Pero ahí es donde demostramos que realmente nuestra fe es genuina en Dios, y que no somos cristianos nada más de nombre, sino que somos cristianos genuinos. Amén. Porque Dios quiere hombres y mujeres de calidad en su reino. ¿Y dónde crees que los va a procesar? Aquí. Pero tenemos que saber que cada uno de nosotros vamos a ser probados. En la comodidad no se descubre la fe. La excelencia de la fe no se descubre en la comodidad, en la televisión, acostado en la cama, viendo películas. Ahí no se descubre la calidad de fe que tenemos. Dios descubre la calidad de tu fe en medio del dolor. Bendito su nombre para siempre. Allí está el problema para muchos de nosotros. ¿Por qué, si Dios es amor, entonces por qué permitió esto? Precisamente para eso, para ver si realmente le amas, o vas a renegar, o lo vas a culpar, o le vas a ser leal. Bendito su nombre para siempre. Dice acá, dale gloria al Rey. Para probarte. Para probarte. ¿Y tú y yo crees que estamos exentos? ¿Crees que la iglesia está exenta de ser probada? Tú y yo, ¿qué corona tendríamos para estar exentos de ser probados? Si nuestro Señor Jesús fue probado. ¿Cuándo fue probado Jesús? Después del bautismo fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Y en medio de la prueba fue tentado por Satanás. Ahí viene la parte, pero esa no la vamos a tocar todavía. Pero ¿a dónde fue probado Jesús? Al desierto. ¿El desierto sinónimo de qué es? Pregunto, ¿el desierto sinónimo de qué es? Es sinónimo de que nos falte todo. Es sinónimo de aguantar hambre, es sinónimo de tener sed, es sinónimo de no tener ropa, es sinónimo de muchas cosas que hay en el desierto. Nada. ¿Me entiendes? Entonces cada uno de nosotros, si vamos al reino de los cielos, no vamos a entrar con contaminación en el corazón. Y por eso el Señor nos pasa por el proceso para depurar tu corazón y mi corazón. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando vemos a un hermano pasando una prueba. Porque de lo que nosotros pensemos o digamos, depende también lo que va a venir a nuestra propia vida. Cuando nosotros vemos que un hermano está pasando por la prueba, no busquemos, no pensemos ¿por qué? No andemos indagando. Eso le corresponde al diablo. A nosotros nos corresponde darle gloria a Dios y decir: Señor, ayuda a mi hermano en su prueba. Amén. ¿Por qué? Porque mire lo que dice: para probarte, para saber lo que había en tu corazón.
¿Cómo Dios va a saber? ¿Cómo Dios va a reflejar lo que hay en nuestros corazones? A ver, ¿cuándo se refleja lo que traemos en el corazón, hermanos? ¿Cuándo? Y por eso a veces pensamos nosotros muchas cosas, decimos, para no tener problemas, mejor voy solamente a separarme. No, ese es miedo. Porque de alguna u otra manera Dios se las va a arreglar para sacar lo que hay en nuestros corazones. Ahora, ¿cuál es el propósito? Descubrir lo que hay. Si había de guardar, ¿qué o no? Sus mandamientos. A ver, le pregunto, ¿se acuerda de alguna prueba de los israelitas en el desierto? ¿El hambre? ¿La sed? ¿Y qué hicieron muchos de ellos? O más bien todos. ¿Cómo nos acordamos de los pepinos, de las cebollas y qué más? ¿Dónde estaba el problema? Aquí afuera ya habían salido de Egipto. Ya estaban en el desierto, ya no estaban en Egipto. Físicamente ya no estaba, pero Egipto estaba en sus corazones. La contaminación estaba en sus corazones. Y el Señor, para sacar a flote esa contaminación, tuvo que pasarlos por el hambre, tuvo que pasarlos por la sed, tuvo que pasarlos por muchos procesos. ¿Para qué? Para sacar a flote lo malo que había en sus corazones, no para condenarlos. La prueba nunca es para condenar, la prueba es para purificarnos y alcancemos la excelencia que Dios espera por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Dele gloria al Rey. Por eso dice acá, verso 3, ¿qué dice? Mire, y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná. A pesar de que ellos sacaron lo que traían en el corazón, porque cuando tenían hambre, ¿a quién culpaban? ¿Contra quién se iban? Contra Dios y contra Moisés, porque eso había en sus corazones. Había falta de confianza en la palabra de Dios, había falta de seguridad en la palabra de Dios. Entonces Dios está sacando a flote lo que había en ellos. Amén. Por eso, hermanos, no es solamente de cantar y leer la Biblia. ¿Dónde vamos a comprobar que realmente estamos en Cristo? Cuando vengan los procesos de la vida, sea por una o por otra, sea directa o sea un familiar, sea a alguien que nosotros apreciamos. Ahí es donde vamos a ser probados. Bendito el nombre del Señor. Eso viene de Dios. Veamos, ¿por qué le digo que viene de Dios? Porque lo leímos acá donde dice, Zacarías lo leímos. Él dice, yo los voy a fundir como se funde la plata y los voy a purificar como se purifica el oro, para sacar las impurezas. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. ¿De quién está hablando? De su pueblo, de la iglesia. Bendito su nombre para siempre. ¿Qué más dice? Comida que no comías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan, ¿qué? Para hacerte saber que no solamente de pan, ¿qué? Vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quería Dios mostrarle a Israel? Que confiaran en su palabra. Porque Él tiene el poder para darles maná, se los dio. Tuvo poder para hacer volar los codornices, se los dio. Y déjame decirte una cosa, cuando nosotros estemos pasando por ese proceso, tenemos que confiar, sabiendo que no sabemos de dónde, por quién o por cómo o cómo vendrá. Pero si Dios ve que pasamos la prueba, Él suplirá nuestras necesidades. Bendito el nombre del Señor. La prueba, el propósito de Dios siempre será purificar nuestras vidas. Tu vida, hermana, tu vida, hermano. Dios quiere cambiar ese carácter que traemos del mundo. Dios quiere transformar ese carácter que percibimos o recibimos, esa formación que recibimos en el mundo. Dios quiere cambiarla. Para eso son las pruebas. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Una de estas mujeres que anda ahí hablando y promoviendo el feminismo, por ejemplo, si una de esas mujeres viene a Cristo
El Señor va a probar si realmente ya sacó esa influencia de su corazón. ¿Y cómo la va a probar? ¿Cómo la va a probar? ¿Cómo va a brotar si realmente aquello ya salió? Si realmente fue libre de ese espíritu, si realmente ya no hay nada de eso en su corazón. ¿Cómo? Cuando su esposo haga algo que no le gusta a ella. Ahí. ¿Cómo es probado el hombre machista? Para ver si ya salió lo machista de su corazón. De la misma manera, de repente por ahí la esposa le va a hacer algo para ver a ver qué sale de en ese momento. ¿Entiende? A ver qué sale en ese momento. Si la golpea y la maltrata, entonces salió lo que traía en el corazón. Y así levante las manos bonito aquí, así grite aquí. ¿Qué trae en su corazón? ¿Cuándo salió? Es exactamente lo mismo, hermanos. Dios saca a flote lo que traemos en el corazón en medio de la prueba. Y esa viene de Dios. Isaías 48, verso 10 y 11. A ver qué dice la palabra. He aquí, te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de ¿qué? De aflicción. ¿De qué? ¿A quién le está hablando ahí? Al pueblo de Israel. Pero eso también aplica para usted y para mí. Oiga bien, ¿dónde crees? Ahora entendemos por qué Jesús dijo que muchos procurarán entrar al reino de los cielos, pero no podrán. Ahora entendemos por qué el Señor dijo que ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho el que lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, si entendemos esto, aquí nos vamos a olvidar de todos. Nos vamos a preocupar por nosotros mismos. Y aquí deberíamos de preocuparnos por nosotros mismos. La vida cristiana no es, decimos en mi tierra, en Guatemala, no es un caminar en flores, donde todo está bonito, jardín por aquí, jardín por allá, todo suavecito, pues vamos de gloria en gloria nada más. No, hermanos, la vida cristiana, le pregunto, ¿cuál fue la prueba más grande que enfrentó la iglesia primitiva? La persecución. Y pregunto, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué? Porque estaba probando la fe de ellos. Si tú crees que si la iglesia primitiva y que nosotros somos la continuidad de esa iglesia, nosotros vamos a ir al reino de los cielos sin pasar por la prueba. No, mi amado hermano. Por eso estamos aquí. Vienen las pandemias y aquí estamos para hacer probada nuestra fe. Bendito su nombre para siempre. Por eso de repente Dios permite que te corran del trabajo para sacarte de la comodidad y probar a ver si realmente le amamos de corazón. Te he escogido en horno de aflicción. Ahí cuando estamos en el proceso, ahí dice Dios, esto, a ver si mi hijo se dio cuenta que ese egoísmo que estaba bien arrinconado ahí en su corazón, ya salió a flote. A ver si esos celos amargos que están pero bien arrinconados allá, y que cuando no pasa nada todo está bonito, pero nomás sale a flote aquello. A ver si mi hija entendió, a ver si mi hija se da cuenta. Dijo a Jeremías, si aprendes, Jeremías, a sacar lo bueno de lo vil, es decir, haz la diferencia, qué es lo que está dentro de ti que no me agrada, eso es lo vil. Lo que no agrada a Dios de nosotros, eso es lo vil. Por ejemplo, y pues hablando muchos ejemplos, hermanos, al que le gustaba el chisme, ¿me entiende? Va a ser probado a ver si todavía allá adentro no se esconde debajo del ignario, debajo de la Biblia, ese espíritu. No, el Señor lo va a sacar a flote, porque el Señor no permite ni siquiera un gramito de contaminación en su presencia, en su reino. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Dios es bueno.
11, ¿qué dice el 11? Por mí, por amor de mí mismo. O sea, la prueba viene por amor de Dios a nosotros y a Él mismo. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por nosotros. Y Él es santo, perfecto. Amén. En Él no hay contaminación alguna. Entonces, cuando nosotros pretendemos entrar al reino de los cielos, nosotros tenemos que dar la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo la vamos a dar? Si todo va tranquilo, no hay ningún problema, pastor, todo bien. No, pues así, ¿quién no, verdad? El problema es que ahí va escondido todo aquello que sabemos ocultar bien, porque todos tenemos algo de hipócritas. Todos tenemos algo de hipócritas. ¿Y cómo va a salir esa hipocresía? Cuando pasamos el proceso. Pedro fue probado cuando estaba con los gentiles. Se ponía como ellos. Cuando estaba con los judíos, como ellos. Pero de repente se juntaban los gentiles y los judíos y ya no hallaba qué hacer. ¿Qué hago ahora? Ya estoy aquí con los inconversos, pues ya no puedo echarme el cigarrito, por ejemplo. Porque aquí ya vinieron los aleluyas estos y pues canto con ellos. ¿Y ahora qué hago? Llega Pablo y le dice: a ver tú no que eres uno de los discípulos y que se supone que tú y yo somos los que tenemos que vivir como es digno de hijos de Dios. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. El cristiano es cristiano donde quiera que esté. El hijo de Dios es hijo de Dios donde quiera que esté. Lo abracen o no lo abracen, él sigue siendo hijo de Dios. ¿Me entiende? Pero vamos a ser probados cada uno en su medida. Dice acá: para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Cuál es el propósito de Dios en la prueba? Que no sea amancillado su nombre, cual es invocado en nosotros, porque Él es santo. ¿Te das cuenta, hermano? Él es santo. Él es santo. Y el jueves vamos a hablar de la santificación. Hay pruebas personales, porque una es la prueba en general de todos y otra es la prueba personal. Vaya conmigo a Job capítulo 1, versos 20 y 22. Todos vamos a ser probados, todos somos probados de diferente manera. Dice así: entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de ¿qué? De luto, y en el rostro y con el rostro en tierra adoró ¿qué? Al Señor. Pero si usted lee unos versos antes, creo que conocemos la historia. Job era un hombre, era un hacendado, un millonario de aquel entonces. Vivía muy bien. La Biblia empieza diciendo que Job era un hombre temeroso de Dios. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Si me lo contara un predicador, no lo creo. Pero si lo dice Dios, ahí sí lo creo. Y entonces, ¿qué dice? Dice que de repente, y hacía sacrificios a Dios, pedía, oraba por sus hijos. Pero sus hijos andaban de fiesta en fiesta, los muchachos y las muchachitas, ¿verdad? ¿Me entiende? Y Job era íntegro para con Dios, amaba a Dios, servía a su Dios. Él no tenía problemas con Dios. Pero un día vinieron sus enemigos y se llevaron mataron a sus criados, se llevaron sus rebaños. Y ese mismo día en ese momento va un criado a darle la noticia, y apenas estaba terminando uno de darle la noticia cuando aparece el otro que cuidaba los camellos.
Para que me entiendas, tenía por ahí una venta de carros y ahí tenía empleados. Cuidaba los camellos, y aquel que le estaba dando la noticia de los rebaños se estaba yendo. Cuando viene el otro, vinieron los enemigos y mataron a tus empleados, y los camellos también mataron y a los otros se los llevaron. Segunda noticia, ¿qué haríamos tú y yo? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Y todavía no se iba ese cuando llega el otro con otra mala noticia. Y la última, como para desmayarme y no resucitar más. Tus hijos estaban allá en la fiesta comiendo, bebiendo, y vino de repente por ahí un viento y sopló ahí, y la casa, todo se destruyó y murieron los 10. Wow. A ver, hermano, los 10 hijos de una vez. Y ahora estamos leyendo lo que él dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Adoró. ¿Qué tenemos que hacer en medio de la prueba? Adorar al Cristo de la gloria. Porque ahí estamos sometiéndonos a su soberanía. De esa manera es que el hombre y la mujer va a soportar la prueba. Y sigamos leyendo, ¿qué dice el 21? Y dijo: desnudo salí. Esto es aceptar la soberanía de Dios en medio de la prueba. Esto es aceptar la soberanía de Dios. ¿Dónde está aceptando la soberanía de Dios? ¿Dónde está saliendo a flote el temor de Dios en el corazón de Job? En el culto. ¿Dónde? En la prueba. Adora. ¿Y qué más hace? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Gloria a Dios. Sujeción absoluta a la voluntad y a la soberanía de Dios. Para eso es la prueba. Para ver si realmente nos sujetamos a su voluntad absoluta y respetamos su soberanía. Porque que el que no tenga vestido no me quita ser hijo de Dios. El que no tenga que comer no me quita ser hijo de Dios. El que no tenga amigos no me quita ser hijo de Dios. Amén. Lo que me quita ser hijo de Dios es dudar del poder de Dios. Lo que me quita de ser hijo de Dios es blasfemar contra Dios. ¿Qué dice el 22? Wow, eso me impresiona, hermanos. Eso me impresiona, y ojalá todos aprendiéramos de este varón de Dios. Mire lo que dice acá: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Wow. No atribuyó despropósito alguno. A veces me preguntan: ¿qué piensas de esto? No pienso. Yo no pienso. Si me preocupa algo, estoy ahí atento pensando en aquello, pero no para ver por qué, para qué. No. Sencillamente voy y le digo: Señor, aquí está esto que me agobia, esto que me atribula, Señor. Yo desconozco el motivo, la razón, pero tú la conoces. Tú eres Dios y para ti no hay nada imposible. Yo creo porque la palabra lo dice. Amén. Gloria a Dios. Entonces la prueba viene de Dios y es para probar o sacar lo que hay en nuestros corazones. Y puede llegar a ti directamente, o puede llegar a tu familia, puede llegar por medio de otras cosas, pero el asunto es que te va a afectar y te va a doler a ti.
Ese es el asunto. ¿Tenía problemas Job? No. Era íntegro, pero había que probar su fe. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 y 13. No os sorprenda, amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido. Le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Y le está hablando a una iglesia que está pasando por un proceso. La iglesia desde el día de Pentecostés para acá sigue pasando el mismo proceso. Amén. La santidad no es algo que se va a mostrar por el traje que trae el pastor. Eso no es santidad, hermanos. La santidad está acá dentro, en el corazón, ahí. Pero ese no es el punto hoy. El punto hoy es esto. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, ¿qué dice?, os aconteciere. El verso 13, ¿qué dice? Sino gozaos. Sino gozaos. ¿Verdad que no dice, no, que Dios es amor y es todopoderoso? ¿Por qué estoy así entonces? No, ¿qué dice Pedro? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos ¿de quién? De Cristo. Pregunto, ¿Cristo padeció para sacar la impureza de él? No, si en él no había pecado alguno. Entonces, ¿por qué padeció? Por amor a nosotros. El puro, el santo padece el sufrimiento que los pecadores teníamos que sufrir para cargar el pecado de todos los que creamos en él, y de esa manera santificarnos por su santidad y poder ser nosotros agradables ante su presencia. Bendito el nombre del Señor. Esa es la parte que necesitamos comprender. Y como la santificación es algo que viene de parte de Dios, entonces Él es el que nos pone, nos mete en el horno de la prueba. La prueba es el horno por donde nosotros somos purificados. Ahí va saliendo toda nuestra impureza. Ahí se van quedando malos hábitos. Ahí se van quedando malos pensamientos. Ahí se van quedando aquellas cosas que traemos de allá, que se nos metieron en el alma, en el corazón. Aquellas costumbres, aquellas groserías que cuando sentimos se nos salen. Ahí están metidas, guardadas allá debajo de lo que traemos ahí en el corazón. ¿Y qué hace Dios? Meternos al horno de la prueba para que flote, para que salga esa impureza y nosotros quedemos limpios para la gloria de su nombre. Así que cuando estamos en la prueba, solamente más bien adoremos y démosle lugar a Dios, que Dios nos indique qué es lo que hay que arrancar de nosotros. A lo mejor todavía tenemos cosas allí muy arraigadas que cuando no nos gusta salen. Eso es lo que no le gusta a Dios. Amén. Aquello que sale cuando te pasa algo que no te gusta. Eso. Por ejemplo, se te atraviesa, los que conducimos, se nos atraviesa alguien en el camino, en carretera. Si nosotros nos enojamos y tomamos la actitud de correr detrás de él y ponernos adelante de él o querer hacerle daño, ¿qué salió ahí de nosotros? Salió lo malo que hay ahí adentro, la escoria que hay adentro del corazón. Y el Señor la saca para que tú quedes limpio, te des cuenta que eso no le agrada a Dios y le digas: Señor, en tus manos estoy, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Señor, saca esta piedrecita que me estorba para ser grato ante tu presencia, Señor, porque no quiero quedarme cuando tú vengas, yo quiero irme contigo. Bendito su nombre para siempre. Ahí es cuando vamos a ser purificados.
La tentación. Tentación, instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Eso es tentación. Amén. Tentación, instigación o estímulo que induce al deseo de algo por medio de una persona, cosa o circunstancia que la provoca. Solicitación al pecado inducida por Satanás. Y las dos, a los ojos de Dios, son como parte de una prueba. Nada más que la otra, la tentación, esa tiene que ver con despertar nuestras pasiones. La tentación viene de Satanás y tiene que ver con probar nuestras pasiones. Génesis le dije, ¿verdad? 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el qué, el bien y el mal. Ponga atención. ¿Quién está hablando ahí? Satanás. ¿Qué está haciendo Satanás con estas palabras? Está instigando a Eva a que se le abran sus emociones, sus sentimientos. Ojo, estamos ya en la parte de la tentación. Esa viene de Satanás y viene a tocar nuestras emociones, pasiones, todo lo que está en tu carne, en nuestra carne. Amén. ¿Qué hace con Eva? Le dice: no, que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El pensamiento: oh, puedo ser como Dios. Puedo ser como Dios. Eva empoderándose ahí, ¿no? Ahí está la primera mujer empoderada. Empoderándose ahí. Oh, sí, puedo ser como Dios. Y Satanás, sí, que crea. ¿Qué había dicho Dios? Que no comieran. Que no comieran, porque el día que comieran iban a morir. Pero ¿qué hizo Satanás? Decirle: no, es mentira. Mira, Dios te ha engañado. No vas a morir, sino que Dios tiene como que tiene celo de ustedes, hombre, porque ustedes van a ser como Dios, sabiendo, van a estar al nivel de su Dios. No, por eso no quieren. Eso es lo que hace Satanás. No te pierdas. Usa una parte inocente de nosotros, o una parte donde hemos sufrido nosotros, una parte emocional que tenemos por ahí arrinconada, que no ha sido sanada. Viene y nos toca por ahí a hombres y a mujeres. Por eso, hermanos, tenemos que sanar nuestro corazón, nuestra alma, sometiéndonos a la voluntad de Dios y a su Espíritu Santo. Porque si no sanas tu pasado, si no sanas las heridas del tiempo pasado, de lo que sufriste en la niñez, en tu adolescencia y aún de viejos, ¿sabes qué va a pasar? Satanás siempre te va a tentar por ahí para sacarte y hacerte pecar, porque el propósito de Satanás en la tentación es hacernos pecar para que salgamos de la presencia de Dios y vayamos con él a la condenación eterna. Pero vive Cristo, que todavía su palabra y su Espíritu está en nosotros para llevarnos hacia el reino de los cielos. Bendito su nombre para siempre. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y qué más? ¿Qué pasó? Ya pensó, ¿verdad? Ya pensó. ¿Es pecado pensar? No.
¿En qué debemos de pensar? En lo puro, en lo sano, en lo agradable a Dios. Si algo digno de alabanza, en eso pensemos. Si algo puro hay, en eso pensemos. ¿Me entiende? Porque es la única manera. ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Satanás? La tentación. Le ofreció que podía ser como Dios. Ella lo pensó, lo asimiló. ¿Y qué dice? Para comer, y que era agradable ¿a qué? A los ojos. Sentimientos. Sentimientos, algo que yo quiero, algo que yo necesito, algo que yo deseo alcanzar. ¿Sí me entiende, hermano? Dice, árbol codiciable para alcanzar ¿qué? ¿Qué pensó ella? Voy a ser sabia, voy a ser inteligente, nadie va a poder conmigo, voy a ser como Dios. Se olvidó de que Dios le dice, vas a morir. Puso en Satanás, lo que hace es decir, buscar sacar la palabra de Dios de nuestras vidas, de nuestros corazones, e implantar su palabra, lo que Él tiene. Y de esa manera los hombres somos atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias. Por eso dice Santiago, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros somos atraídos y seducidos y participamos del pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bendito el nombre del Señor, porque todavía podemos estar aquí y podemos hacer la diferencia entre la prueba y la tentación. La tentación es para llevarnos al pecado, pero aún con todo y eso, el apóstol Pedro dice, resistid al diablo, sométete bajo la poderosa mano de Dios, y Él te va a exaltar cuando sea tiempo. Bendito su nombre para siempre. Resiste al diablo que te ofrece la tentación. Hermana, resiste al diablo. Dios sabe que has sufrido, Dios sabe que has llorado. Resiste la tentación, la proposición del diablo, y mantente firme en la palabra de Dios, y esto te dará la victoria delante de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hizo Eva? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió. Pregúntale a Eva qué pasó después. ¿Fue como Dios? ¿Alcanzó sabiduría? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Satanás sigue siendo padre de mentira. Lo que es real es la palabra de nuestro Salvador Jesús el Cristo. Satanás sigue siendo padre de mentira y utiliza a las personas que se dejan utilizar por él. Ese es el problema. Amén. Gloria a Dios. Un pasaje más para que leamos. Job fue tentado en su prueba. Ya hablamos de la prueba. Resistió, ¿verdad? Y adoró a Dios y no pecó contra Dios. Pero mientras estaba en ese proceso, porque después fue afectado en su salud, en su cuerpo, y mientras estaba en ese proceso, recibió una tentación para fallarle a Dios. Job capítulo 2 verso 9 y 10, ¿qué dice? Entonces le dijo su mujer, oiga bien lo que estamos leyendo. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Es la pregunta. Esa es una tentación. Poner en tela de juicio la integridad de su corazón para su Dios. ¿De dónde vino la tentación? De su mujer. La tentación no siempre viene fuera de tu familia, puede llegar de dentro de tu familia, y va a llegar en el momento de la prueba. Va a llegar a tu vida en medio de tu propia familia. Mira, dice, ¿aún retienes tu integridad? Es la pregunta. Y luego viene la proposición para que haga lo que Satanás quería que hiciera. ¿Qué quería Satanás? Dejar en ridículo a Job delante de Dios, que ofendiera a Dios. ¿Cuál es el propósito de Satanás en las tentaciones? Que ofendamos a Dios. Amén. ¿Qué más dice? Maldice a Dios
y muérete. Wow, eso está fuerte, hermanos. Eso está fuerte. Satanás tocando la integridad de Job para con Dios, usando la vida de su mujer, la madre de sus hijos, cuando estaba por un lado sufriendo que ya no tenía sus hijos, por el otro lado sufriendo problemas de salud, por otro lado sin tener para una aspirina para que le calmara el dolor. ¿Me entiendes? Y ahora aquella mujer que le había regalado tantos momentos felices y le había dado 10 hijos con quien a lo mejor había construido toda su fortuna, ahora cuando lo ve en la miseria, Satanás se acerca a ella y le inyecta las palabras, y si viene y se las dice a su marido. No llegó y le dijo: no te preocupes, amor mío, vamos a salir de esta. Tu Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Ciertamente Él nos dio todo, pero sabemos que su poder es grande y que Él nos lo quitó. Aquí estoy para ayudarte. Vamos a orarle a Dios y Dios va a sanar, Dios va a restaurar todo esto. No dijo eso. ¿Por qué? Porque esa mujer se dejó influenciar por Satanás para tentar a Job en medio de su prueba. Sin embargo, ¿qué hace Job? Mire lo que dice el 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Sabe hacer la diferencia aún en su dolor de lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Eso es algo que no tenemos que perder los cristianos. En medio de la prueba tenemos que estar muy atentos, porque Satanás te va a hacer la oferta. Satanás te va a hacer la proposición. ¿Por medio de quién? De una persona, de algo más, para que ofendas a Dios. ¿Cuántos hemos caído en esas tentaciones, hermanos? Muchos hemos caído. Mire lo que dice acá. Y hace una pregunta: ¿qué? Esta es fe. Esta es integridad para con Dios. Dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Como diciendo, ¿nos vamos a gozar cuando todo está bien y cuando todo está mal vamos a pelearnos contra Dios? No. Voy a ofender a mi Dios solo porque estoy enfermo, no tengo nada ahora y todo lo que me ha pasado me quitó mis hijos. Voy a ofender a Dios. Pues no, mujer. No. Te amo mucho, pero no voy a ceder. Eres la madre de mis hijos, pero no voy a ceder. Porque hay un espíritu que está operando en ti. Y el problema no eres tú, soy yo, porque yo soy el que he buscado mantenerme íntegro para con Dios. He buscado, he luchado contra mí mismo para mantener mi integridad con Dios. Y el Señor está probando mi integridad. Así que dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. No dudó, no dijo nada que ofendiera a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía quién era su Dios, y él sabía que su riqueza Dios se la había dado, y él así también se la quitó, y así como se la dio, él podía hacer lo que él quisiera con él, porque él era su Dios. Dale gloria a Dios. Sumisión total. Sumisión total a la voluntad de Dios. Allí es donde nos cuesta, hermanos, someternos a la voluntad de Dios cuando nos duele acá dentro el corazón por lo que estamos atravesando. Pero cuando resistimos en medio de la prueba y la tentación, Dios se glorificará y nos levantará. Se cumplirá la palabra de Dios en nosotros. Así que tú y yo no vivamos por lo que tenemos, por quien tenemos,
vivamos y honremos a Dios, porque Él es nuestro Dios, sabiendo que todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano, y el día que Él quiera nos lo quita, y Él sigue siendo Dios y yo sigo siendo su hijo. Pero cuidemos nuestra boca de no fallarle a Dios, porque la prueba y la tentación tienen un solo objetivo ante las cosas de Dios: probar nuestra fe, y la tentación también a ver si realmente nosotros hemos muerto al mundo y a nuestras propias pasiones. Ahí estamos viendo la tentación de Satanás a Jesús, ¿verdad? La primera. Le pregunto, ¿qué tenía Jesús en ese momento? Hambre. Jesús al ser llevado al desierto fue tentado de la misma forma como el pueblo de Israel fue tentado en el desierto. Al pueblo de Israel le hizo falta pan, comida en el desierto. Dios proveyó agua y todo eso Dios proveyó. Jesús fue llevado al desierto donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay nada. Y cuando estaba allí siendo probado por el mismo Espíritu de Dios como hombre, allí Jesús, Satanás se aparece. Y cuando está la presión más grande del hombre llamado, del Hijo de Dios, Jesús, Satanás le ofrece hacer algo. Satanás sabía quién era Jesús. Satanás sabía quién era Jesús. Satanás sabe quién es Jesús. Y cuando dice acá, si eres, no es que esté poniendo en duda lo que era Jesús, sino que es como una afirmación de Satanás del poder que había en Jesús. Pero como Jesús no vino a sujetarse a la voluntad de Satanás, sino vino y estando en carne se sujetó a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no era que convirtiera la piedra en pan, sino la voluntad del Padre era que Jesús fuese probado como un hombre de carne y de huesos, para ser calificado por el mismo poder de Dios para ser nuestro Salvador. ¿Y qué busca Satanás? Que Jesús haga un milagro en ese momento ahí. Jesús podía, sí, pero si Jesús lo hace, entonces no respeta la soberanía de nuestro Padre, y entonces no hubiese podido ser nuestro Salvador. ¿Qué hace? Por eso dice que se humilló estando en la condición de hombre. ¿Por qué? Porque dejó de actuar como Dios en ese momento. ¿Y qué le contestó a Satanás? Veamos qué dice. Entonces el diablo el verso 4, ¿qué dice? Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allá donde leímos en Deuteronomios capítulo 8 verso 3. ¿Qué está haciendo Jesús, el Hijo de Dios, sujetándose a la voluntad del Padre para convertirse en el Rey de Reyes y Señor de Señores? Bendito su nombre para siempre. Y eso mismo espera el Señor de cada uno de nosotros en medio de la tentación. Que aprendamos a darle la gloria y la honra a Dios, sujetándonos a la voluntad de Dios, no a nuestros deseos. ¿Qué tenía Dios? ¿Qué tenía Jesús como hombre? Hambre. Tenía una necesidad, ¿sí o no? El hambre es el sentimiento más fuerte que el hombre puede tener en su vida. Y ahí lo tentó Satanás. Siempre nos va a tentar en el área que carecemos de fortaleza de Dios. Mi hermano, mi hermana que estás aquí, la prueba es para purificarnos y limpiarnos de nuestras impurezas, y la tentación es para probar nuestra fidelidad
también a Dios. Las dos, ante los ojos de Dios, tanto la prueba y la tentación, se constituyen en el mismo propósito, de que le demos gloria y honra a Él. Amén. Así que, hermanos amados, no hay más que vivir en esta tierra sometiéndonos a la voluntad de Dios. Y cuando el diablo nos tiente por la área que te vaya a tocar, resístelo en el nombre de Jesús, que Él se irá al ver que no caíste en la tentación, y entonces el Señor te dará la victoria.